tenemos una invitadaza con una mirada profunda, tranquila. Ella es una gran actriz, ustedes ya la vieron que nos está acompañando delante del público, pero no solamente es actriz, directora, escritora, pintora, coach. Hoy vamos a conocer la importancia de ella en este día tan especial que está dignificándonos a nosotros como mujeres. Pues aquí está, los ojitos más bellos de la televisión colombiana, la eterna, la inmarcesible Miriam de Lourdes. Buenos días, público lindo, feliz día bella. a todas las mujeres del mundo, pero sobre todo a nosotras las criollas, las colombianas, las mamás gallinas, las amas de casa, esa profesión que la han devaluado tanto y que realmente es la más difícil. Yo digo que las abuelas eran como un spa con piernas. ¿Así? Dios mío. Sí. Hacían de Usted todo. llegaba a la casa de la abuela y habían galletas. Sí. Las sábanas almidonadas, todo olía delicioso, había huerto. Ellas cultivaban, cosían, bordaban, cocinaban, hacían de todo. Eran enfermeras, o sea, eran de todo. Exacto. Y todavía decimos que es que, ay, ama de casa. No, esa es la mejor profesión del mundo. Es la tan mejor. Y la más importante. difícil. ¿Qué significó para ti no solamente ser mujer, sino ser la única hija, mujer, además de llevarte todos los nombres que seguramente tu mamá tenía pensados en su cabeza por si tenía 2, 3 hijas? Porque te llamas Miriam de Lourdes Josefina Gutiérrez de Piñeres. Rodríguez, mi padre, vallecaucano. Rodríguez. Nos faltó el Gutiérrez de Piñeres, mi madre, cartagenera. Gutiérrez de Piñeres es un solo apellido. Ajá. Ah. Miriam de Lourdes Josefina, son Sí. tres nombres ahí. Sí, porque como ella dice, fui la única mujer, la más chiquita de la casa. Mi mamá guardó los nombres en un baúl para cuando tuviera niñitas y no llegó sino una, entonces me los clavó todos a mí. ¿Cómo era el rol de la mujer en esa Nací época el en día la de que San tú José, naciste? entonces Qué día tan voy a bonito. cumplir años pronto. Ok. El regalito, ¿no? Y entonces... ¿Cómo era el rol de la mujer en ese momento en la historia en Colombia, Miriam? ¿La mujer para qué estaba, por lo menos, la sociedad en qué cajón la ponía? Bueno, fíjate, Marce, yo nací en 1958, o sea, muy cerca de ese tiempo donde se empieza a dar movimiento feminista, pero además donde se conmemora esta fecha que vamos a conmemorar. Todo era muy mal visto, es decir, los oficios de hombres eran de hombres. Adiós, el avión. El avión. Y yo fui un poco rebelde, porque yo fui educada por una mujer de avanzada, como fue doña Judith Porto de González, mi maestra, que en paz descanse, que murió hace 2 años. La primera mujer dramaturgo, la primera mujer directora de teatro, que además en sus obras de teatro hablaba de cosas prohibidas como la sexualidad, como el tema de las drogas en ese momento que empezaba a aflorar, como la mujer trabajadora, como la mujer empresaria. O sea, las piezas de teatro de mi maestra Judith Porto de González, que era un dramaturgo extraordinario, hoy día tienen toda la vigencia del mundo, una crítica social muy fuerte. El rol de la mujer, sobre todo en mi tierra, en el Caribe colombiano, era absolutamente nulo en la sociedad. ¿Por qué? Porque, insisto, el ser ama de casa casi que no existía, pero además todavía teníamos esta cultura de tener 2 y 3 empleadas en la casa. Entonces nosotros no aprendíamos a hacer nada, éramos como unas pequeñas inútiles vestidas de fiesta. Pero en ese momento la mujer se quedaba era en casa. En casa, y el marido salía hacía a lo que se le trabajar. daba la gana y no importaba, Y era con tal de que llevara el proveedor de la casa. Eso. Entonces al hombre, antes no nos odian más, al hombre desde chiquito le dicen, y usted va a tener que mantener en la casa, y usted no llore porque usted es el varón, y usted tiene que ser el fuerte, y usted tiene, pobrecitos los hombres. Y a la mujer calladita, Claro, aguante. Callada, aguante aguante, todo, soporte. no importa lo que sea, usted sigue siendo la señora de la casa, conserve su lugar, o sea, le podían pasar las moscas así y ella no podía ser así. Era Así. difícil tanto para mujeres como para hombres. Era muy difícil para ambos. Pero no es que yo sea machista, pero yo siento hoy por hoy que si nosotros queremos hablar de equidad, de igualdad, etcétera, tenemos que empezar a ser compasivas y justas con los hombres. Porque a los hombres se les ha puesto una carga desde niños que no merecen y se les ha impedido desarrollar ese hemisferio o ese lado femenino Sensible. donde se alberga la ternura, donde se albergan muchas cosas bonitas que también son de Dios. Entonces no podemos seguir masacrando a los hombres o echándole la culpa a los hombres de nuestro infortunio o de que las mujeres no somos felices porque es que los hombres son los culpables de todo. No, si queremos equidad e igualdad tenemos que empezar a respetar la idoneidad de cada uno, ¿verdad?
el rol que tenemos particularmente las mujeres siempre va a ser el de mamá. No importa que no se paran hijos del vientre. Las mujeres somos el Maternales. amor, somos la mamá, somos la ternura. Ese útero es para eso, no es para parir hijos. Si tienes hijos, bienvenidos, bendito sea Dios, pero si no los tienes, nunca vas a poder esquivar esa ternura que se alberga dentro de ti. Y de eso nos tenemos que sentir orgullosas. Y es cuando yo tomo distancia del feminismo, que más o menos nos quieren hacer aparecer como si fuéramos frágiles, como si ser femeninas fuera debilidad. Y no, ser femenina es el power, es el amor más poderoso, porque ahí se alberga el nido, ahí se alberga el amor y la ternura. Y hay unos extremos muy delicados y unas líneas que Sí. hay que mantener, porque en nombre de las mujeres, del feminismo, del empoderamiento, tampoco podemos maltratar, ni atacar, ni vengarnos de todos los hombres. Sobre todo que tenemos una campaña aquí en Bravísimo, más allá de las diferencias de diseño entre hombre y mujer que son clarísimas, Claro. en la parte física, Claro. la voz, en una cantidad de cosas que tienen su porqué. Hablemos ya de aquí en adelante de seres humanos. Seres humanos. Un ser humano que tiene necesidades, Correcto. sea hombre, sea mujer, tenemos las mismas necesidades, las Sí. mismas emociones y las dudas y las incertidumbres De acuerdo. y la ternura y la fuerza. Miriam, te vamos a sorprender hoy. ¿Ah, Desde sí? muchos ángulos. Ay, mi amor, es que yo les quiero confesar una cosa, estaba tan nerviosa como mi primer día cuando hice un extra con Parlamento en televisión, porque hace 8 en Gallito años Ramírez. yo no estaba aquí. Wow. Yo me fui del país hace 8 años, regresé un momentito a hacer una comedia de teatro musical, pero es la primera vez que estoy en Bogotá y en un programa de televisión nacional. Tan bella. Y qué mejor que sea contigo, mi amor, que Bella, eres mi como amor. mi hijo y mi amor. Eres mi amor y tengo Sí. mucho que agradecerte y ya vamos a hablar de eso también. Por lo pronto, relájate, respira Me relajo, respiro. Sí, Oh, respira. Dios mío. y disfruta esta primera sorpresa. Ay, Dios mío. Ay, esa soy yo. Ay, qué lindo. ¿Qué es esta? No, ¿qué es esto tan bonito? Ay, mis maestros, Wow. Torita y Álvaro. ¡Qué belleza! Andrés Navia en Pequeño Gigante. ¿Qué es esta Ay, belleza Carolina, mujer? chiquitita. Hoy embarazada de Juaco. Ay, qué lindo. Mi papá Ella. se parecía a ti, Marce. Mira, mi Mira, carito. Carito. Ay, Carito. Mira. Mi mamá. ¿Qué es esta belleza? Mis alumnos de la UMB. Lina y Lina. Carito. Ay, las dos, mis hijas divinas. Esto fue cuando inauguré el Logo. Mi mamita. Está viva mi Qué mamita. bonito, el paso del Está- tiempo como... Está viva mi mami. ¿Sí? Va a Qué cumplir bendición. 92 años ahorita en abril. ¡Qué belleza! ¿Ah? Eso sí Muy que es linda. una gran Mi bendición. mamá vive hace muchísimos años en Estados Unidos, 40 y tantos años. Obviamente cada vez que puedo la veo, mis hermanos también viven allá, pero esta es una mujer de las de esa época, estoicas, o sea, podía pasar, derrumbarse el mundo, pero ante la sociedad ellas seguían siendo, no pasaba nada, hasta que un día también rompió ese esquema y se fue. Y mi papá se fue con otra y él ya se fue. Entonces, fue de las primeras separaciones de la sociedad cartagenera fuertes. Tradicional. Y también cuando empieza como un camino también para mí difícil. Claro. Pero Dios me quiere tanto a mí, Marce, tú lo sabes, que yo nunca sucumbí a nada diferente a seguir ejerciendo lo que yo soy. Yo soy normalista, yo me formé como educadora en la normal para educar jóvenes y niños. Y fui actriz desde los 12 años, entré a la escuela de teatro y de música y de danza clásica. Y todo ese bagaje que me regaló mi maestra Judith Porto de González, como les decía, es lo que me ha acompañado siempre. Entonces, yo nací alucinada, yo nací con todo puesto, yo nací con el trago, la droga, todo. Yo nunca he incursionado en nada. Soy naturalita. Muy bien. Bueno, pues ya en vamos todo a el ir sentido de la conociendo palabra. poco a poco y en detalle cada una de estas etapas de tu vida. La vamos a ir dividiendo por Guau, décadas, de los bien. 0 a los 10. Pero y esto más, o sea, ya. Naciste. Pero antes, en- Moniquita, Señor. antes un segundito, porque yo ¿Qué quiero, le pasa? antes de ir a lo de las décadas, hay un punto que a mí me llama mucho la atención, porque si era difícil ser mujer en esa época, imagínate ser mujer y guapa. Bueno, también. Un estigma, ella es bruta, Sí. ella no estudia, ella simplemente es bonitica, póngase ahí y sonríe y no piense.
todo lo que yo escribo en mi vida, en la dramaturgia o en canciones o en poemas o en lo que sea, tiene que ver con eso, Marce. Yo fui una mujer, pues, Bella. para lo que dice la gente o los prototipos establecidos, porque para mí todas son bellas, pero en esa época yo era la más linda. Llamaba la atención. Y era una mujer que escogían todos los productores nacionales e internacionales que llegaban a hacer comerciales en Cartagena de Indias, porque Cartagena se convirtió en un escenario muy importante. Pero ser bonita fue mi desgracia, porque uno no tenía el discernimiento para entender por qué los hombres me acosaban y se aparecían 400.000 pretendientes al tiempo. Pero y asimismo la envidia de las mujeres que las llevaba a calumniarme. Cuando yo era virgen ya yo había tenido como 7 amantes según ellas. Caramba. Esa es una, no, es terrible, es tremenda, pero además por mi personalidad. Porque es que además de bonita yo he sido siempre muy Espontánea. total, y yo no conocí la vergüenza, es decir, a mí no me avergüenza mi cuerpo, a mí no me avergüenza nada de eso, yo soy como soy, no me avergüenzan mis años, toda la vida he sido muy empoderada, si se puede llamar, Sí. de lo que yo soy. Entonces, mis ojos, yo decía, Dios mío, ¿será que nadie puede ver algo más que mis ojos? Sí, ay, qué ojos tan lindos, sí, pero ¿qué más? Yo soy una mujer que tiene muchas cosas que contar, tengo una espiritualidad, tengo una inteligencia. Entonces, mi lucha siempre fue esa, mostrar y mostrar hasta que me cansé de que yo, además de bonita, era una mujer inteligente y capaz de hacer muchas cosas. Y de hecho, hice muchas cosas en mi vida. Ya no quiero demostrarle nada a nadie. No, ya a estas alturas Ya entendí, estás... no, pero hace ratico ya lo comprendí, Marce. Pero sí luché muchos años de mi vida, incluso en la televisión, para que me dieran personajes que no tuvieran nada que ver con bonita. Nunca me daban personajes de pobre, nunca me daban personajes de nada diferente a la señora divina, elegantísima que manejaba el Rolls Royce que nunca tuve. Entonces, claro, Miriam. yo me presentaba a un casting de mujer pobre y no, ay no, con el prototipo de ella imposible. ¿Acaso no hay pobres de ojos verdes? Claro que los hay. Entonces, sí, se fue una lucha permanente y lo escribí en muchas cosas, incluyendo un libro que hay por ahí para mis hijos, donde yo les digo eso. Hasta mis 40, 50 años, la desgracia de mi vida fue ser bonita. Increíble, ¿eh? ¿Moni? Ay, Dios mío, vamos comprendiendo un Ahora poco sí, esta historia. ahora sí. Vamos a ir avanzando, entonces de los 0 a los 10 lo podemos resumir en que naces en Cartagena, a los 3 prácticamente se trasladan a Bogotá, Sí. porque tu papá era ingeniero naval, o Sí. es tu papá todavía No, mi vive, papá Miriam? falleció hace Tu papá 26 falleció. años. Vienen a Bogotá y te toca una Bogotá fría, un poco encerrada, porque naciste asmática, te tocaba cuidarte mucho también de todo el tema Oye, pero del esta mujer está clima, muy dateada, de oye. la Es contaminación. una comunicadora social seria ella, una periodista es. Y a los 9 años, nuevamente se van para Cartagena. ¿Con qué te encuentras en Cartagena en ese momento de tu vida? Imagínate, yo me crié aquí encerradita, en el Centro Nariño, que había un edificio de la Armada, y mi papá militar divino, espectacular, pero además mucho conflicto ya en esa época de violencia. Entonces nosotros andábamos con centinela hasta Palmaño. Ay, caramba. No teníamos una infancia normal. Nos acompañaba una rutina de oficiales al colegio y nos traían. Era como un universo muy, muy cerrado. En estos años tan importantes, cuando uno Había está mucha chiquito, no violencia podía allá en la jugar en la Universidad calle. Nacional y nosotros vivíamos ahí pegaditos. Entonces quemaban los carros y bueno, cosas feas, muy feas. Mi papá vivía acuartelado. O sea, acuartelado es que no mandaban a dormir a la casa, sino que los tenían listos para el combate. Ay, Dios. Hasta que mi papá, que además era un hombre brillantísimo, el único colombiano hasta el día de hoy que tiene 2 MITs, tuvo 2 MITs del instituto más importante del mundo, en ingeniería y arquitectura naval. Entonces el hombre se retira para hacer su vida civil y nos vamos a vivir a Cartagena, donde yo llego siendo una niña muy decente. Sí, señora, no señora. Claro. No, de la cultura nuestra, de acá. Claro, Guardadita. De cachaquísima. Bogotá, cachaquísima, de buenas tardes, por Mis favor. hermanos también éramos muy cachacos, pero aparte de eso yo no tenía calle. Yo no sabía lo que era jugar en la calle, yo no sabía lo que era la tapita. La boletrapo. Yo no sabía nadar, ir al mar, nada de esas cosas.
Entonces, al frente de mi casa había una familia preciosa que son los Bossy Anderson, eran 9 hijos. Sonia, que fue mi entrañable porque era la de mi edad, pero todos. Entonces el hermano mayor me enseñó a nadar, el otro no sé qué, y ya yo a los 6 meses era un gamín. O sea, Ya no te volvían a entrar a la casa, ya no y mi sabían que era- abuela, Matilde Vélez de Gutiérrez de Piñeres, Me la mi abuela cambiaron. moría. ¿Qué pasó? Esta niña ya decía malas palabras. ¡Puta, no! Ya decía malas palabras, ya tiraba huevos podridos en fiestas de noviembre. Claro, aprendí todo eso que teníamos en nuestra cultura, Y empezaste en a nuestra vivir. idiosincrasia, y empecé a vivir. Yo creo que me llené de parásitos y todo porque andaba descalza. Cogiste defensas. Yo nunca en mi vida había andado descalza. Pescaba en la bahía de Cartagena habían pescados divinos, Ajá. de todo. Entonces sí fue un cambio radical. Mis hermanos también, obviamente, yo no los puedo excluir porque mis hermanos también empezaron a hacer pilatunas, picardías, cosas a escaparse de la casa. O sea, un día empeñaron la bicicleta que me trajo el niño Dios. No, no. Dejemos la historia ahí. Dios mío. Dejemos la historia ahí porque esa Cartagena hay que irla también descubriendo. ¡Bravísimo! Miriam de Lourdes, hermosa como siempre, con mensajes positivos y profundos, mi querida Moni Molano. Profundos como esa mirada espectacular de esta mujer sota que tenemos hoy de invitada, que no teníamos en Bravísimo hace 8 años, como pasa el tiempo. Bueno, vamos entonces década por década, ya pasamos de los 0 a los 10, vamos de los 10 a los 20 a resumirlo un poquito, que además ya estábamos avanzando, llegaste a esa Cartagena soñada, cálida, empezaste a salir a jugar a las calles, conociste muchos amigos. Aparece el teatro. Aparece el teatro porque a los 12 años una profesora del colegio te inscribe en una escuela de teatro, empieza a llamarte la atención todo el arte dramático, empiezas a escribir poemas, cuentos. A los 16 años te vienes nuevamente a Bogotá por temas ya personales, familiares, tus papás se separan, tu mamá se va para Estados Unidos, papá ya construye otra familia, llegas a Bogotá a estudiar comunicación social. ¿Y cómo terminas en la actuación, Miriam? Wow. No, la actuación todavía no llega en la televisión. Yo llegué a Cartagena a estudiar en el Colegio de las Monjas, donde había estudiado mi mamá y todas las niñas de Cartagena, que era el Colegio de la Presentación. Ya yo en esa época ya tenía muchas inquietudes, era brillantísima en el colegio, escribía y cantaba y rascaba mi guitarra de oído, o sea, yo nunca tuve profesores. Y las monjitas del colegio me tenían de monicongo para todo. Entonces, Monicongo. sí. Una palabra Entonces, original de Miriam de el día Lourdes. de la Virgen, el día del Niño Dios, el día de no sé cuántas, el día de Angelito, el día de la... ¡Pum! Miriam. Entonces, yo hacía fonomímicas de Gigiola Cinquetti. ¿Qué? Gigiola Cinquetti. Yo hacía fonomímicas de Pepito en Pensilvania con Sofía. Y entonces, claro, un día las monjas le dieron a mi mamá que es que yo tenía que estar el día de la Virgen con disfrazada de ángel, un disfraz que costaba yo no sé cuánta plata, para 2 minutos. Entonces mi mamá más o menos dijo que no. Y para remate, el día de las Mercedes, que es el día de los presos, nos llevaron a la cárcel de Ternera a bailar salsa con hot pants, con shortcitos. Con pantaloncitos Mi calientes. papá militar, imagínate la ira que le dio. Entonces, claro, esto fue un problema con las monjas y las monjas me cancelaron la matrícula. Dios mío. No por mala alumna, ya era la mejor alumna, pero tenía Pobre. ese problema. Había que buscar colegio y resulta que el colegio John F. Kennedy, que era de mi maestra, Porto de González, estaba abriendo el bachillerato. Era solamente de primaria, pero ese año iban a abrir el bachillerato. Y yo fui la primera alumna matriculada. Y caí en las manos de quien tenía que caer para que canalizara todo ese volcán. Porque es que yo era un volador. Claro, Yo tenías esas tenía inquietudes. tantas cosas que contar y tanto que decir, pero también incomprendida. Porque es que era una niñita como difícil, ¿no? A pesar de que ya había estado en la escuela de ballet aquí en Bogotá desde chiquita y todo, nadie apuntaba a canalizar la vaina. Y esta señora se dio cuenta de este volador y ella me empezó a aterrizar. Entonces yo salía del colegio a la normal para estudiar como maestra, porque yo siempre quise ser profesora. Mi abuela era profesora, la mamá de mi padre en Palmira Valle. Ajá. Y estudiaba en la escuela de teatro, danza clásica, folclórica y español, danza española.
A los 16 que termino el bachiller, me vengo a Bogotá a estudiar periodismo y comunicación en la Tadeo. Era una niña desubicada, porque era la mejor modelo del país, salía en no sé cuántos comerciales, o sea, todo el mundo me encontraba en la calle y decía, ay, la modelo de Claro. tal cosa, de los desodorantes, de las cremas, de la vaina, de las gaseosas. Creo que fui la única que hice trampa porque hice de té esta marca, de la otra negra, de todo. No hubo exclusividad. Sí. Y ya en ese momento, a pesar de este éxito, digamos que era Sí. una niña Profesional. exitosa a nivel profesional, había 1000 vacíos, y era el divorcio de mis padres, la partida de mis hermanos, esa soledad, y el primero que me dijo casémonos, me casé. Wow. Y vino Carolina Y llegó Carolina. a los Querías 19 tener nuevamente, años. A los 19 nuevamente un años. hogar. Claro, pero no duró sino como 6 meses. Bueno, Claro, pero fue muy Pero, apresurado. pero bueno, nace esta muñequita. Entonces era una muñeca jugando a las muñecas, porque además yo tenía 19, no tenía cédula. en esa época era los 21, Era la los cédula. 21, entonces yo era menor de Muy edad. joven. Entonces mi papá, que hablaba así, además tenía un borrón así. ¿Usted qué, mijita? ¿Me viene para Cartagena otra vez? Entonces me tocó regresar para Cartagena otra vez con el rabo entre las piernas. Estos aires de libertad se me acabaron, porque ya tenía una hija y eso era como más o menos haber sido, bueno, lo peor. Llegar a Cartagena Claro. sola, sin un esposo y con una hija, Uf, Muchos Eh, señalamientos. peor del señalamiento. Entonces total. aquellas amigas que antes decían que que te es tremenda y esto, y ahora sí lo Lo confirmaban. confirmaron. Ahora, era verdad, los Ay, rumores. Dios mío. No la Era inviten- verdad. No la inviten a la fiesta porque esa es una quitamaridos. Era casquialegre. Imagínense. Ay, Sí, no. sí, Ay, sí. no. Llegas a Cartagena y ¿por qué te ubicas a trabajar vendiendo carros? Bueno, inicié vendiendo con lo que se encontrara, porque había fuera. que trabajar ropa para Hernando Valdiri. Yo no sé si se acuerdan de esa marca. Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Ok. Y además quedaba al frente del apartamento, para mi papá era perfecto porque me podía chequear que no tuviera novio, ni amigo, ni nada. y, y un día apareció un aviso y yo me fui para allá a que me entrenaran y pasé el examen y me puse a vender carros. En un oficio que era casi que De exclusivo para hombres. los hombres. No, es que dentro de 400 y pico de vendedores que tenía Colmotores, que en esa Sí. época era Chrysler, ahora es La Chrysler. Chevrolet, eran 400 y pico de hombres y 2 mujeres, 3 mujeres, en todo el país. Entonces era una cosa también de hombre, pero además este churro. Ah, Entonces, a pesar de que yo me vestía de hombre, me ponía así saco y corbata y todo. ¿Qué va? Era guapísima. Entonces el asedio también era tremendo. Y ahí sucumbí a las garras de un ingeniero automotriz. Guapísimo. él sucumbió a las garras de Miriam. Yo a las de él. Y aparecen Guaco y Lina, mis 2 hijos. Y vuelves a ser menores. mamá de 3 en A menos los de cumplir los 26 ya 30 tenía 3, años. o sea, eso fue rapidito. Y Ah. te cambia la vida porque tú dices, se desarrolla ese instinto maternal y empiezas, sí, a desarrollar tu carrera como actriz, pero paralelamente tu labor de madre, porque nunca lo descuidaste, Miriam. y eso fue una labor que eran jornadas de 18, 20 horas al día Sí. y 2, 3 de sueño, porque eran tus novelas, tus series, que café, que una cosa, pero también Carolina, el colegio, la vaina, Lina, Juaco. Sí. Es una labor titánica, ¿eh? Pero además, Marce, hay 2 cosas que yo quiero de esta etapa destacar. La primera de ellas es que yo siempre quise que mis hijos tuviesen presencia, nunca se sintieran huérfanos, a pesar de que siempre estuvieron cojos, digamos que no había un papá. Sí. Pero yo quería ser papá y mamá y me volví macho y hembra. Yo reparo la licuadora, yo cambio las llantas del carro, yo cambio las patillas de los frenos. Cambios de bombillo. Exactamente. Taladro, pinto. Y Lina, mi hija, salió igualita. Y la segunda es que, aunque ustedes no lo crean, yo nunca le aposté a mi afuera. Es decir, a mí no me importa la vida, ni la arruga, ni la celulitis. Yo nunca pensé siquiera en eso. Nunca me interesó. Yo he sido muy como yo soy y me gusta lo que pasa con mi cuerpo y lo que pasa con todo. Entonces, así como me maltrató la crítica en el momento en que la linda era un peligro para las otras mujeres, Ajá. asimismo les digo a las mujeres, no apuesten a la afuera, el cultivarse por dentro, el tener una espiritualidad, el tener una intelectualidad, el tener una voz que invite a ser felices, punto. Creo que debe ser una consigna. Y la tuve y la tengo hasta el día de hoy. Finalmente ser
yo y agradecer en lugar de sufrir cada cumpleaños. Ay, no, yo agradezco a Dios cada día que me levanto y digo, pendejo, gracias, está bueno. pero también esa conciencia limpia, Miriam, de esa Sí. integralidad, de esa rectitud, de esos valores que además les La paz en el inyectaste a tus corazón. hijos Sí. y te vas a la cama tranquila A diciendo, trabajar y trabajar y se consigue trabajando, mi amor. A la casa llegaron carros con moña, a la casa llegaron aretes hasta acá, a la casa llegaron de todo, yo todo lo devolví, yo nunca recibí nada que no fuera parte de mi trabajo o que no fuera parte de una relación de amor, porque además soy una crédula en el amor y una romántica empedernida, entonces creí en el amor siempre y por eso estoy así. En la década de los 30 a los 40 ya eras una actriz consolidada, muy reconocida, una cara amable, querida por todo el público, participando en muchísimas producciones, pero no solamente actriz, sino también fuiste presentadora de televisión, fuiste coach de muchos grandes de este medio, incluyendo Mentora a de Fanny ac- Mickey y mentora de actores. de Marcelo César. gracias a Miriam yo pude agarrar, estaba medio encartado con mi personaje de producción? Cartas de Amor, que Ajá. fue el personaje mío más representativo. Lo había preparado aquí, lo había buscado acá. Y un día en una conversación Miriam me dijo, sonríe, Marce. Muestra esa alegría del barrio, del galán de barrio. O sea, no te vuelvas muy trascendental. No, ese tipo vive la vida, el día a día. Y eso a mí me cambió y ahí apareció el personaje. Sí. Cuando yo me caracterizaba a Miriam en Pereira Sí. y me miraba al espejo, llegaban esas palabras a mi cabeza y yo salía a grabar así, buenas, ¿cómo están? Sí. Y el director me decía, eso es, ese es el personaje. Le decía, Claro. si Te supiera que marcó, fue un secretico que te me dio cambió la Miriam. vida. Mi Qué consejo. maestro con el que yo hice mi licenciatura como docente actoral, porque una cosa es ser maestra de escuela y de primaria y otra cosa es educar actores o educar en el teatro. Y yo coincidimos en una cosa, en que a nosotros nos educaron con rejo, a nosotros nos hacían sufrir y los directores directores y maestros eran terriblemente masacradores, entonces ellos pensaban que entre más te maltrataran, sí. más afloraban tus emociones Esa y es la todas esas vieja cosas. escuela. Y yo cambié todo eso en mi vida sin que nadie me lo enseñara y cuando ya fui a estudiar con John Strasberg, coincidimos los dos en que así era, en que hay que ser muy felices y gozar todo, incluyendo las escenas más dramáticas del mundo, porque esto es un juego, juguemos a hacer otros, pero si nosotros nos enchoclamos ahí, salimos y no votamos el cambio, ¿me entiendes? Entonces Claro. nos llevamos el personaje para la casa. Y yo aprendí todo eso en el ejercicio. Y educando jóvenes también comprendí que el teatro no servía solamente para formar actores, sino para formar seres humanos, Personas. para ser más felices, para encontrarnos a nosotros mismos. La particularidad es conócete a ti misma. Ese es el único camino para ser feliz. No puedes estar buscando tu felicidad en parecerte a fulano o a sutano. Tú tienes que saber quién eres tú y agradecer ese equipaje con el que llegaste y con ese abordar la vida, pero con alegría. No con, ay, el sufrimiento y la vaina. Y entonces, ¿ves? Natural Collection. Yo siempre les Natural digo. Collection, sí señor, esa es la filosofía de Miriam, Natural Collection. Tu actualidad, vas a Perú, te desarrollas allá, migras, quieres un nuevo aire en otro país, con otra gente, ¿no? en otro círculo y hoy te vemos plena, te vemos entera, te vemos fresca y te vemos realizada como mujer, Miriam. Hablemos de ese día a día hoy, vas, vienes, estás en Perú radicada, vienes a Bogotá unos días, ¿cómo es esa rutina de Miriam el día de hoy? Tengo más de 1000 hijos en América Latina de procesos actorales que el 70-80% no tienen nada que ver con la televisión ni el teatro, tienen que ver con la vida. He trabajado con procesos de reinserción de Sendero Luminoso en Perú, por ejemplo, con todos los jóvenes de estratos 1, 2 y 3, universidades, sobre todo con primíparos, para empoderarlos en sus comunicaciones, para que puedan hacer sus exposiciones de sus trabajos, para que puedan conocerse a sí mismos y a sí mismos saber cuánto tienen para ofrecerle al mundo y a su profesión. Y a eso me he dedicado los últimos años de mi vida, pero también trabajo con empresas, Marce, haciendo proyectos de cohesión de equipo, de sentido de pertenencia, empresas públicas, privadas, militares, procesos muy bonitos para que en las empresas haya más armonía, que se comuniquen entre todos con mucho amor y mucha alegría y respeto,
respeto, respeto, respeto. Esa Encontraste es un una palabra mágica. propósito. Y he hecho algunos procesos en pandemia, me fui a vivir a mi tierra, a Cartagena, trabajé con el SENA haciendo procesos también de formación de actores para el sector empresarial y para el sector turístico, algunos proyectos con Telecaribe, presentando películas colombianas, siendo jurado de futuros actores, sobre todo en el lado de la comedia, formando actores en la escuela de los hermanos de Sara Mintz, Sí, de Sara Mintz, Simón claro. y Nelson en Barranquilla. Conocida como Maritza Rodríguez antes, Correcto. hoy hoy- Sara Mintz. Bueno, ese en es su un proceso conversión. muy lindo porque además estamos formando maestros, pero también estamos formando actores, maestros de la vida, porque el teatro funciona como eso, como una herramienta poderosa de reconstrucción del ser humano. Nos salva la vida. Cuando tenemos esos momentos muy difíciles, yo digo que el teatro es papá Dios, ven para acá, ayúdame a pararme esta mañana, que me siento... Te reconecta. Exactamente, y así mismo le inyecto todo esto a mis estudiantes. Eres una hormiguita imparable, además. No. Claro. Has seguido pintando, has tenido exposiciones. Totalmente. Barranquilla se viene en Cartagena también. Claro, y también sigo de mentora de algunos nuevos artistas, por ejemplo, Daniela Benchic, que Daniela es una chica cartagenera, hija de una gran amiga mía, que incursiona ahora en la música, pero además de la mano de Robert Taylor, Wow. que fue el productor. El de- arquitecto musical. Claro, el arquitecto. Grande. Entonces Daniela lanza su segundo sencillo ahora. Tuve la fortuna de ser la directora de su video No, en Miriam. Cartagena, pero ella vive en Estados Unidos. Robert está haciendo un trabajo increíble con ella porque es una niña muy joven, pero que hablando de este tema de hoy, habla de todo lo que es el bullying, porque las figuras curvilíneas de las mujeres latinas siempre son buleadas Sí. y llenas de complejos a las chicas, entonces las obligan que no, que hazte la lipo, que hazte aquello, que la dieta de no sé cuántas, y ella fue una niña que pasó por todas esas etapas en su adolescencia y hoy día quiere decirles, tranquila, tienes que estar a la altura de ti misma, Embajadora de sus aceptarte. curvas. Ayer estuvimos hablando Sí. precisamente de eso Y- en el Día y Internacional. También que las mujeres se apoderen de sus deseos sin masculinizarse. Es decir, yo puedo decirte papacito y todo lo que tú quieras, pero no volverme una brocha vulgar, sino que esta sensualidad, esta sutileza es la que yo he procurado imprimirle a esta nueva artista en su carrera. Pues Miriam, nos dejas mensajes muy, muy lindos de empoderamiento, de un feminismo bien entendido, que no es extremo, que no De acuerdo. ataca al hombre, y sobre todo de una mujer incansable, trabajadora y que ha encontrado un propósito en la vida dando a otros, sirviendo a otros de tu experiencia Sí. y de tu sabiduría. Esta es tu casa, Miriam, bienvenida Gracias. siempre. Te amo. Gracias Con a todo mi todos, corazón. feliz día a todas las mujeres. Fue casi una década sin ¡Oh, verte. Dios, mi cobijita! Que no Pero vuelva yo a les pasar. quiero contar una cosa, ya antes de irme. Tengo como 4 pocillos diferentes de Bravísimo guardados Ajá. allá en mi casa afuera del país y cobijitas de Bravísimo. Ahí está. Ya era hora mis que- nietos se han arropado con ellas. Nuevo diseño de pocillo y de Llegó el cobija. momento que Y el renueves. bravísimo para Gracias, Miriam Miriam, de gracias, Lourdes.